Vamos a ver el libro de Isaías. En esta semana es requerido que lea el capítulo 28 y 29 de Panorama del Antiguo Testamento y va a ver en el capítulo 28 el trasfondo histórico de Isaías y en el 29 su mensaje. No voy a entrar a todo el libro, quería nada más resaltar algunos puntos importantes. Primero, en el capítulo 28 del libro de Panorama del Antiguo Testamento, vemos que los autores sostienen que Isaías es el autor de Isaías, y para aquellos que esta es la primera vez al leer, usted se va a dar cuenta que ha sido dentro del mundo escolar argumentos sobre si Isaías escribió los 66. Tristemente, muchos dicen que no, el enfoque y énfasis es sobre los últimos capítulos y es por los detalles que Isaías pone en esos últimos capítulos. Y tiene que entender también que muchos de los escolares fuera de nuestro mundo, así como estando entre los bautistas o evangélicos, la mayoría de los escolares seculares no creen en Dios, no creen en lo que es la inspiración. Entonces para ellos se lo hace difícil que Dios puede entrar y dar palabra a Isaías de lo que va a pasar años después de la vida, aún de la vida de Isaías en los últimos capítulos de su libro. Y vemos que los autores del libro sostienen que Isaías escribió el libro, pero también ellos sostienen el producto final pronto entró a manos de otros editores y autores. Y honestamente no tenemos el tiempo para entrar en este punto, pero no existe respaldo para esto. De mi punto de vista, Isaías escribió el libro de Isaías y simplemente él no lo pudo hacer a través de sus propias fuerzas humanamente, y por eso nosotros hablamos lo que es la inspiración. Vemos esto en el libro de Timoteo, y que toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Y aquí vemos a este profeta también. Quería tocar sobre eso rápidamente, pero quería enfocarme también sobre los primeros 6 capítulos del libro de Isaías. Y los primeros 6 capítulos son una versión en miniatura de todo el libro. Usted va a ver los temas de condenación y consuelo. También va a ver los temas de exilio y regreso, que son temas bien importantes, aún digo que siguen abajo del tema de condenación y consuelo. También va a ver esta frase, el Santo de Israel, que Isaías usa rápidamente en los primeros versículos del capítulo 1, pero se usa, usted lo va a ver unas 25, 26 veces más a través del libro entero de Isaías. Y es una frase bien importante. Y en decir eso, lo que vamos a hacer rápidamente es entrar en los primeros 4 versículos como una introducción del mensaje de Isaías, cómo él llama la atención a Israel. Isaías 1, versículo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Una de las primeras cosas que viene o debe venir en su mente es por qué Isaías menciona Judá, Jerusalén, que sabemos que es el reino del sur. Si usted recuerda los libros de Primera y Segunda Reyes y también Primera y Segunda Crónicas, pues de Salomón su hijo, no oyó el consejo de aquellos que estaban debajo de su papá y oyó más el consejo de los jóvenes y no de los ancianos. Y el resultado fue que Israel se dividió entre el norte y el sur. El sur se compone de 2 tribus y el resto cae en el norte. Y vemos aquí en el mensaje de Isaías, en el primer capítulo, en el primer versículo, que uno lee que él menciona a estos 2 lugares, que es el sur, como dije ahorita, y uno tiene que decir, pero ¿qué pasó con Israel y qué pasó con el reino del norte? ¿Por qué no da referencia a los reyes en el reino del norte? Y nada más se enfoca, por ejemplo, en estos 4 aquí en el reino del sur. Y la razón es porque Isaías, para recordar lo que Isaías sabe sobre la promesa de David y su linaje, entonces para Isaías el reino del norte no es parte de esta línea davídica. El profeta ni siquiera reconoce que el reino del norte
de Israel es legítimo. Esto yo sé que puede ser fuerte, pero algunas veces también, por ejemplo, Zacarías habla sobre el regreso y el enfoque sobre Judá. Ahora, hay veces cuando los profetas hablan sobre Israel, pero no es tanto el Israel como el reino del norte, pero Israel representando todas las 12 tribus. Sabemos que en el libro de Reyes, por ejemplo, reinado de Asa, el rey Asa, que muchos del norte se fueron de sus lugares para ir al sur porque vieron que la mano de Dios estaba con este rey y estaba con Judá. Salieron de su lugar en el norte. Entonces, en una forma, hay muchos representantes de Israel entero, aún en el sur. Pero vemos aquí que el profeta Isaías, comenzar el versículo 1, el enfoque es solamente el sur porque de lo que Dios había prometido a David. Y él también sabe de lo que va a pasar con el norte. Y él sabe que, como nosotros conocemos ya, que en el año 722 el norte se fue al exilio y nunca regresó. Entonces Isaías ya sabe de lo que va a pasar. Vemos también en el versículo 2 que dice, oíd cielos y escuchad tú tierra. Y lo que tenemos aquí es un caso judicial clásico. Esto es cuando los profetas llaman al pueblo de Dios a presentarse ante el fiscal y escuchar un cargo a su contra, y aquí es prácticamente en contra del pueblo de Dios. Entonces los profetas llaman a los testigos para que no testifiquen en contra de las personas, sino que sean testigos de los eventos apropiados de este caso. Y esto es lo que hace el profeta Isaías, y él llama a la naturaleza que sea testigo y que observe el caso de la corte, y es por eso que él dice, oíd cielos, oh cielos, y escuchad, oh tierra, de lo que se va a presentar en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios. Aquí en el resto del versículo 2, porque habla Jehová, creí hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y aquí vemos entonces el cargo, uno de los cargos. Vamos a ver aún más allá otro cargo, y creo que es el cargo principal que afecta a todo Israel y aún nos afecta hoy en día también. Pero vemos aquí que está hablando el Señor y hablando que Él es un papá y Él ha levantado hijos, pero tristemente se han estado en rebeldía en contra de Dios. Y algo que es importante y se me viene a la mente es Proverbios 22:6. Muchos de nosotros aún hablamos esto de nuestros púlpitos, aún usamos esto como una promesa, y que dice el versículo 6 de Proverbio 22, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se separará de él. ¿Qué mejor que Dios mismo como Padre? No puedo hablar de nadie más adecuado para crear hijos que Dios mismo. Sin embargo, sus hijos se han revelado. Y lo que se me viene a mente en cuanto a ministerio es, la perspectiva del ministerio es, tengamos cuidado a criticar a los padres que tienen un hijo rebelde. No hay mejor padre que Dios mismo. ¿Qué sería la excusa? Bueno, Dios, estabas muy ocupado, fuiste un padre ausente porque tenía mucho cargo sobre ti, tenías que mantener a toda la tierra, a todo el universo, y entonces no nos diste el tiempo. Sabemos que eso no es verdad. No los instruiste correctamente, no nos amaste correctamente. Bueno, sabemos que nada de eso es correcto. Dios es el mejor padre y el más adecuado para crear sus hijos. Entonces, al pensar de lo que ha pasado y lo que dice aquí el versículo 2 para nuestros ministerios, aún en lo que es consejería y aún en lo que es amar al prójimo, que nuestro consejo a los padres estén saturados de amor y misericordia. Muchos de ustedes son padres y saben cuando tienen hijos chiquitos que es fácil controlar, pero es difícil controlar la voluntad de alguien cuando su hijo tenga 40, 50 años y ellos escogen
irse de las cosas de Dios. Y vemos aquí uno de los primeros puntos en contra de Israel. Isaías hace algo bien importante para llamar la atención de Israel. Si esto no es suficiente, el versículo 3, llamar la atención de lo que Dios está diciendo hacia ellos. Ahora vamos a ver rápidamente el versículo 3 y 4. En el versículo 3, este es poesía hebrea, y lo que yo he hecho es tratar de estructurarlo en una forma que uno puede entender y ver el énfasis de Isaías hacia el pueblo de Israel. Y normalmente lo que hice es lo dividí en A, B, C, D. Las primeras dos hablan sobre los animales, estas bestias que vamos a ver aquí en el versículo 3, y el C y el D sobre Israel. Y dice aquí en el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre del Señor. Entonces lo que estamos viendo es un conocimiento básico, que estos animales, bestias de carga, entienden su amo y entiende que es el amo el que da comida hacia ellos. Pero vemos también el punto en contra de Israel. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Este verso estructurado en poesía hebrea ayuda a comprender lo que enfatiza Isaías al pueblo, lo que quiere que Israel entienda. El paralelismo sirve para enfatizar un elemento particular, y en este caso Isaías utiliza dos bestias, el buey y el asno, y estos dos animales con poca sensibilidad entienden a su amo, saben que el amo al menos llena el pesebre con comida. Israel no lo sabe, no tiene esta clase de conocimiento. Lo que está haciendo entonces Isaías al pueblo de Israel es dejándolo saber que Israel no tiene conocimiento instintivo o directo, adquirido por lo menos a través de la reflexión. En otras palabras, estas bestias saben más que el pueblo de Dios. Isaías, lo que él está haciendo para llamar la atención es que reduce a Israel a un estado más bajo que los animales. ¿Esto no llamaría tu atención también? Prácticamente él diciendo en el versículo 3 que ustedes son más tontos que los animales. Y aquí tenemos dos animales que trabajan fuerte, pero sabemos que son tontos y ustedes ni conocen lo que ellos saben. La razón por qué lo vemos en el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Aquí sigue el punto en contra de Israel. Ellos dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y vemos aquí en la primera vez la frase Santo de Israel, y lo van a ver 5 o 6 veces más a través del libro. Pero usando solamente esta frase Santo de Israel, sabemos el énfasis también de Isaías al pueblo es que ellos tienen que reconocer que el Dios de ellos es un Dios santo, y Él ha unido a Israel. Esta frase, en otras palabras, como Él es santo, ustedes deben ser santos también. Y tristemente lo que ha pasado es que han pecado. Israel prácticamente está en un punto que ha caído corto de las expectaciones de Dios. Y aquí vemos los primeros 4 versículos de Isaías y cómo Isaías comienza el mensaje fuerte en contra de Israel para que ellos por lo menos pongan atención a dar oído a la voz y al mensaje de Dios. Dios lo bendiga.